Toda la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo número 33, verso 22. Y como tenemos por costumbre, vamos a leer unánimes a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Hermano Freddy, dirija una palabra de oración. Padre celestial, en nombre de Gracias, Jesús, Padre te querido, damos por toda las la bendiciones, por gloria. todo lo que tú haces Gracias en nuestras por tu vidas. palabra, gracias Seas tú tomando el porque control, tu seas tú palabra, tomando el Dios, nos dominio enseña, de nos todo lo que vamos a instruye, hacer, nos que corrige todo lo que y nos hagamos conduce, sea hecho Padre, para a tu la vida eterna. honra Muchas y para tu gracias, gloria. Padre, En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor por el que Él es el que nos tiene aquí reunidos en este primer día de la semana. Y como tenemos como un estudio los días domingos, los días de escuela dominical, vemos fundamentos bíblicos sobre la vida cristiana, sobre la fe cristiana. Esto es algo que todo cristiano debe de saber. La Biblia dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y es importante que usted conozca al Dios que adoramos. ¿Y por qué le adoramos? Le adoramos no porque Él nos dio la salvación. Esa también podríamos decir que es una de las razones. Pero la principal razón por la que usted le debe adorar a Dios es por lo que Él es o por quién Él es. Él es santo, Él es justo, Él es amor, Él es justicia, Él es la verdad, Él es el camino, Él es nuestro Rey, como veíamos días atrás. Él es nuestro Señor. Es, como dice aquí el profeta Isaías, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Días atrás, una semana atrás, hablábamos, por 2 semanas hemos hablado 2 aspectos o 2 enseñanzas sobre lo que es la soberanía de Dios. Entienda que Dios es soberano. Usted no le puede decir a Dios, Dios, tú tienes que ser así. Hoy eso es algo que se ha metido en la iglesia. Señor, tú tienes que darme un carro. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Eso es lo que usted debería pedir. Señor, me humillo a ti. Yo no soy merecedor de nada, pero tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Señor, derrama de tu bendición sobre tu vida, pero ayúdame a hacer tu voluntad, porque queremos que Dios se someta a nuestros caprichos y no estamos entendiendo que Él es Rey. Usted le puede decir a un rey, haz así. Cuidado que le diga usted a un rey en la tierra, haz así. Lo puede meter preso. En nuestro país no hay un rey, pero usted no le puede decir al presidente. Solo que lamentablemente en nuestro país no se gobierna como debe de ser. Pero el pueblo no debería ordenarle al presidente, sino que el pueblo le puede aconsejar, le puede hacer ver lo que está haciendo mal, porque él fue elegido para hacer lo que el pueblo necesita. En el caso de nosotros, no es así. Él es rey. Y usted al rey no le puede dar órdenes. Pero Dios, no solamente Él es el soberano. Él es un soberano santo, justo y amoroso que se preocupa por el bienestar de su creación. Y hoy quiero que nosotros veamos 2 cosas o 2 aspectos acerca del Dios, basado en lo que acabamos de leer. Él es nuestro legislador y Él es nuestro juez. Miren, Dios es un soberano y es el único soberano de toda la creación. Y es justo que como Él es santo, justo, amoroso, Él gobierne su creación. ¿Quién mejor que Dios para gobernar la creación? ¿Por qué digo que quién mejor que Dios? Porque Él es el creador, Él es el sustentador, Él es perfecto, Él es fiel. Entonces usted no puede tener a alguien mejor que Dios que gobierne su creación, pero no solamente que la gobierne, sino que Él pueda administrar justicia.
Y en la administración de su justicia, Él puede recompensar el bien que es hecho y castigar la maldad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, Dios nos revela su voluntad. Dios revela su voluntad a todos los hombres. Y conforme a su voluntad revelada, Él juzgará a todos y cada uno conforme al estándar, conforme a la norma que le ha sido revelada. Todas las criaturas, todos los seres de la tierra van a ser juzgados. Van a ser juzgados delante de Dios. Tome asiento, mi amada hermana, y puede abrir en el libro del profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 33, verso 22. Si mi hermano Freddy le puede ayudar a buscar a la hermana a encontrar el pasaje ahí en Isaías capítulo 33, verso 22, donde es el enfoque que estamos empezando este mensaje. 22. Mire, hoy estamos hablando acerca de que Dios es nuestro legislador. Y como decía, por las Escrituras, Dios revela su voluntad. Revela su voluntad a todos los hombres, es decir, a todos los seres humanos. Pero conforme a lo ha revelado, Él nos va a juzgar. Y nos va a juzgar no de acuerdo a las normas o a los estándares humanos. Va a ser conforme a su norma, conforme a su estándar. Todas las criaturas, todos los seres de la tierra, todos los que ya murieron en el pasado, los que murieron antes que Cristo viniera, los que murieron en el tiempo del diluvio y antes del diluvio, todos los seres humanos van a ser un día juzgados. Y van a ser juzgados conforme a la justicia y conforme a la equidad de Dios, ya que Él es, como dice allí, Él es nuestro legislador, Él es nuestro juez. Y quiero que brevemente, basándonos en lo que estamos viendo, veamos tres cosas. Primeramente, que Dios es el legislador. ¿Qué es un legislador? Vamos a ver que Dios es el juez. Pero también quiero que veamos algo que a veces no nos gusta. A veces casi en las iglesias no se predica esto. Porque hoy en las iglesias, Dios te va a bendecir, hermano. Y Dios nos quiere bendecir. Pero ¿cómo nos va a bendecir si estamos andando a veces mal? Si no andamos conforme su voluntad. Entonces quiero que aprendamos algo que tenemos que encarar. Ahora nosotros como cristianos, y si usted es un verdadero cristiano, usted lo va a encarar de otra manera. Quiero en tercer punto hablar acerca de la certeza del juicio. En primer lugar, veamos que Dios es el legislador. ¿Qué es un legislador? Primeramente pregunto. Porque nosotros tenemos como 100 y pico de legisladores en el Congreso. ¿Qué es un legislador? ¿Alguien sabe lo que es un legislador? Uno que aboga por el pueblo. No. Un legislador es aquel que promueve leyes a favor, ahí sí, a favor del pueblo. Ellos no pueden hablar, ellos pueden legislar, es decir, ellos pueden formular leyes y en base a esas leyes, ellos buscan, se entiende, en el concepto humano, buscan el beneficio del pueblo o el beneficio de los que los eligieron, en este caso del pueblo. Entonces, un legislador, miren, no estamos en clase de legislación ni nada de esto, ni en clase de justicia, ética, etc. Pero la palabra del Señor es verdadera justicia. Y Dios ha sido el legislador, Él ha dado su ley. Entonces, mire, las Escrituras enseñan que Él es el creador y soberano. Él es el Señor del universo. Pero también Él es el supremo legislador y juez. Nosotros tenemos un órgano o un poder que se llama el poder judicial o el poder de la justicia. En el país, hoy tienen 5 poderes porque la gente le gusta inventar un poco de cosas. Pero casi la mayoría de las repúblicas tienen 3 poderes. El poder ejecutivo reside en el presidente y su gabinete, vicepresidente, ministros, etc. Existe el poder legislativo que tiene que ver con lo que hemos visto. Ellos formulan las leyes, constituyen la constitución del país, pero también juntamente con el poder
legislativo está el poder judicial. Es aquel poder que además de las leyes que regulan a la nación, formula leyes en los diferentes ámbitos: familia, delincuencia, en lo civil, en lo administrativo, en los negocios. Por eso es que hoy la carrera de abogacía tiene diferentes especialidades. No es que usted sale de abogado y ya sabe todo. Hay abogados penales, civiles. Y hoy hay abogados que se dedican en las áreas administrativas. Mire cómo la ciencia se va cada día aumentando, se va ramificando. Pues para eso está el poder judicial. ¿Y cuál es el ente que regula o bajo el cual está todo el poder judicial? La Corte Suprema, mire, Suprema de Justicia. Pues Dios no tiene una Corte Suprema, porque Él es el supremo legislador, el supremo rey y el supremo juez. Ahí están los tres poderes. ¿Sí se lo cuenta? El Dios no, mire, Dios es un dictador. Dios ha acaparado todos los problemas. Pero no se preocupe, porque Dios es bueno. Porque Dios en esencia es amor. Entonces Dios no va a buscar algo solamente para su beneficio. Dios todo lo que formula, lo formula de cuando Él dicta algo en su soberanía, no lo dicta para mal. Uno puede decir, que Dios malo, que destruyó a los de la época de Noé con un diluvio. Pero ese mismo Dios que nosotros lo ven, que muchos lo ven, no nosotros, porque nosotros tenemos que andar por la palabra. Por eso usted no debe oír a todo lo que escucha en las redes sociales. Tenga mucho cuidado, fíltrelo por la palabra. Y si no tiene nada de bíblico, deséchelo. Porque la justicia del mundo, ¿cómo es, hermano Freddy? Como trapo de inmundicia. Mire, como trapo de inmundicia. Usted coge el trapeador de la casa y luego se lo pone de babero. ¿Se lo pone para limpiarse las manos? No. Usted coge el trapeador y lo primero que va es de lanzarle un poco de cloro, desinfectante, o tal vez lo mete en la lavadora. Pues la justicia humana es como un trapo de inmundicia. ¿Pero por qué? Porque se salió de la justicia divina. Porque muchas leyes fueron levantadas por Dios. Y esas leyes, las naciones muchas veces quisieron aplicarlas en base a aquellos principios. Pero hoy, mientras más estamos avanzando, la gente hace que las leyes se salgan del parámetro real, del parámetro divino. Mire, Dios es nuestro Rey. Él es el que ha dado las leyes morales y por las cuales todos los seres humanos, todos los hombres deben vivir. Y por esas mismas leyes tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Obedecer. Y según la palabra de Dios, el hombre no fue creado para ser autónomo, es decir, para que él mismo se autogobierne. Todos queremos independencia. Un día Joaquín dice, yo ya quiero tener 18 años para que ya mi mami no me diga lo que... No tiene que tener ese pensamiento. Porque aunque Joaquín tenga 30, 40, ya tenga hogar, tenga familia, y es verdad que tiene que, como decir, haber esa separación emocional, mayormente cuando uno forja un hogar, y siempre tiene que haber, como decir, mayor esa confianza, entre comillas, si puedo decirle así. Pero aunque Joaquín, aunque Freddy, aunque cada uno de nosotros tengamos la edad que sea, si mientras tenemos padres, ellos siempre serán nuestros padres. ¿Y al padre qué se le hace? Según la palabra de Dios, se le honra. ¿Y cómo usted lo honra? Obedeciendo. Ahora, claro, si lo que el padre o la madre dictamina está contra la palabra de Dios, usted con todo amor le dice, papá, mamá, yo te amo. Pero esto está contra la palabra de Dios. Porque nosotros, sobre todo, tenemos un Padre celestial. Entonces, mire, usted no ha sido creado para gobernarse, sino que hemos sido creados para ser gobernados por Dios. Es decir, que estamos bajo la ley de Dios. Dios es tanto santo como justo. ¿Y qué significa esto? Que estos dos atributos,
que son de Dios, son de su propia naturaleza. Él no puede dejar de ser santo, Él no puede dejar de ser justo. Esto garantiza que la ley de Dios siempre será apropiada, siempre será correcta y que sus juicios siempre serán perfectos. Por eso es que empezamos leyendo ahí en Isaías 33, 22, porque aquí el profeta, por la inspiración del Espíritu Santo, está indicándonos que a Dios se le atribuyen 3 oficios muy importantes. Él es juez, legislador y rey. Y esto significa que Dios gobierna su reino conforme a su ley y juzgará a los habitantes de su reino, es decir, a todo ser humano, a todo hombre, conforme a su ley. Dios es el rey legislador, Dios es el rey juez, y todos los hombres nos hemos rebelado contra Dios. Todos y cada uno en algún momento nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra el rey, quebrantamos su ley. Y por esa ley estaríamos condenados. Estaríamos condenados delante del trono de su justicia, del trono de juicio. Pero ¿qué hizo el Dios? Porque ahí mismo dice también que Él es nuestro Salvador. Y si Dios permite y Dios nos da vida, eso va a ser lo próximo que vamos a hallar. Porque es como que este mensaje se va a quedar a la mitad. Usted va a decir, chuzo, tengo que estar ante el juez recto, perfecto. Yo soy un pecador. Pero ¿qué hizo el Dios Todopoderoso? ¿Qué hizo el Dios el juez, el legislador? Él envió al Salvador. Él mismo es el Salvador. En la persona de su Hijo. Cuando usted aceptó a Cristo, algo pasó. Usted, para ser salvo, necesita primeramente de un sacerdote. Por eso es que Cristo vino como sacerdote. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerden que el año pasado estudiamos la carta a los Hebreos. Él es el sumo sacerdote y Él vino a traernos reconciliación entre Dios y los hombres. Necesitábamos un sacerdote, necesitábamos también alguien que nos profetice, que nos predique, que nos saque de nuestro error. Por eso es que Cristo, cuando vino anunciando la buena noticia: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es nuestro predicador. Vino también como profeta, pero también vino como rey. Recuérdense que a veces solamente recordamos en Semana Santa, y ese no debe ser la forma de la vida del cristiano. No, usted no anda en una religión, usted anda por la palabra de Dios. Si fuera solamente religión, usted tuviera que cumplir, bueno, ya fui el domingo, o ya di el diezmo, o ya oré 3 veces en el día. No, esto es una relación. Usted lo conoce a Dios, Él nos conoce completamente. Usted lo conoce a Dios, lo ama a Dios y vive para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que Él es nuestro Rey. Y Él un día entró en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. No entró en un caballo, porque los reyes que entraban a caballo entraban en son de guerra. Pero Él vino como el Rey de paz, montado en un pollino, en un asna. Y como Él viene a traernos la paz, Él es el único que nos lleva a la verdadera verdad, a la verdadera justicia. Él es un rey que nos perdona. Por eso, ¿cuál es el fundamento de la ley? No vamos a ir por el tiempo, pero usted en casa puede leer Marcos capítulo 12, del verso 29 al 31. Alguien se le presenta al Señor Jesús y le dice: Maestro, dime cuál es el mandamiento más importante, el primer mandamiento. Y Dios le dice, bueno, la ley se resume en 2 mandamientos. Primero, amarás a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Podríamos hacer una serie de estudios solamente de ese gran mandamiento. Y le dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo eso, ahí en esa palabra se resume la ley. ¿Por qué? Porque Dios le había dado al pueblo de Israel la ley 1500 años atrás a través de este gran legislador. Pero Él no fue el propio legislador, sino que Él fue a quien Dios le encargó la legislación. ¿Quién fue el gran legislador de Israel? Moisés. Aquel niño que salió de las aguas. Aquel niño que fue instruido entre los grandes
príncipes de Egipto, aquel niño que fue instruido bajo las leyes de Egipto, pero ahora Dios le daba una nueva ley. No como imposición. Lamentablemente el pueblo de Israel entendió mal, y a veces nosotros entendemos, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, Dios no le va a pedir nada malo. Mire, acerca del vino, quiero tocar este punto. La Biblia dice, no te caigas en borrachera. Dios aborrece la borrachera. ¿Por qué? Porque el alcohol es una droga, es un narcótico. Cuando usted ingiere el alcohol, ¿qué va a pasar? Su mente no va a funcionar bien. Según la Comisión de Tránsito, creo que es de 0.4 o 0.5, creo que es lo que permiten el alcohol en la sangre. No sé si estoy bien, si usted sabe, corríjame. Pero ¿sabe qué significa eso? Que una simple copa, un simple vaso de cerveza, ya usted lo invalida, no le permite que usted conduzca. Si esas son las leyes humanas, la ley de Dios es una ley mucho más alta. Entonces, aunque Jesús en su tiempo, Él tomó vino, quiero que me entiendan, Jesús tomó vino, pero Él nos enseña que no es bueno que andemos en borrachera. Jesús nunca se emborrachó. Jesús siempre anduvo sobrio. En los tiempos de Jesús se tomaba vino, ¿por qué? Porque el agua no era potable. El agua se sacaba de un pozo. No sé si alguna vez usted tuvo la experiencia de sacar agua de un pozo. La agua de un pozo no sale clara, no sale potable. Entonces, era normal en esa región. Hay países en nuestra tierra donde la gente por costumbre, vamos a decir, por su propia tradición, ellos acostumbran a tomar vino, no como un hábito para caer en borrachera, sino que ellos comen un asado, se toman una copa de vino, pero no tienen ese problema con la borrachera. Nuestro país, aquí, Dios mío, dame una, dame otra. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios. Dios dice, todo te es lícito, pero no todo lo que... Entonces, ahora tenemos libertad en Cristo para elegir lo que nos conviene. Entonces, no se vaya por ese camino, váyase por la senda nueva. Recuérdese que Jesucristo, en la boda de Caná, Él no dio el vino añejo, Él dio un vino nuevo. Cuando los judíos celebraron la Pascua, cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, Él les dijo, vayan y preparen. En ese mismo día los discípulos fueron y prepararon, cogieron las uvas, exprimieron y no lo fermentaron, sino que lo pusieron a la mesa. Si a usted le regalan un vino, lo cojo y lo boto. No, utilícelo para la carne. Usted lo cocina. ¿Qué pasa cuando usted pone el alcohol a fuego? Se evapora. Lo único que hace ese vino va a traer el perfume y se acaba. No hay problema. Andemos como de día bajo la luz de Cristo. Entonces mire la libertad que usted hoy tiene en Cristo. Pero quiero decirle que el fundamento de la ley es el amor. Si Dios le dice, no hagas esto, no te vayas por la fornicación, huye de la fornicación, es porque Dios lo ama y Dios nos ama y siempre nos amará. Ese es el fundamento de la ley. El fundamento de la ley de Dios es el amor. Y quiero decirle que la ley ha sido revelada en las Escrituras. ¿Cómo Dios revela su ley? Revela de dos maneras. Una, por las Escrituras. Dios nos da la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la ley de Dios. Ahora, Dios dio leyes morales. Le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y usted ve la ley moral de Dios, basada en el amor. Pero también le dio leyes. Le dio leyes sobre los esclavos, le dio leyes sobre las impurezas, sobre ciertas comidas. Todo eso igualmente bajo ¿qué? Bajo el aspecto del amor. Pero Dios reveló su palabra. Dios nos revela su ley y es revelada a través de las sagradas Escrituras.
Pablo le dice a Timoteo en la carta 2 Timoteo, un versículo que muchas veces hemos leído, en capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada, es dada, es soplada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en toda sabiduría, a fin de que el hombre, ¿cuál hombre? El hombre nuevo, el hombre que ha sido levantado, ha sido creado, el hombre que ha sido regenerado por Dios, el nuevo hombre sea en todo preparado para toda buena obra, sea perfeccionado. Entonces, mire, Dios nos da su palabra, por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí vienen los beneficios: será como árbol plantado junto a las corrientes, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted emprende algo, pero quiero que entienda esa palabra emprendimiento, no estoy hablando de, bueno, va a poner un negocio, entonces Dios me tiene que bendecir. Dios ahora sí lo bendice. Ahora, si usted anda de acuerdo a la palabra de Dios, si usted le sirve, si usted hace de ese emprendimiento, de ese negocio, de todo lo que usted emprende en la vida, bajo la voluntad de Dios, usted hace algo que sea para la gloria de Dios, téngalo por seguro que Dios le va a prosperar. Porque usted no lo hace para su gloria, usted lo hace para la gloria de Dios. Pero Dios también revela su palabra, o revela su ley, mejor dicho. Es en el corazón de los hombres. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron el fruto? Cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia, del bien y del mal, se les despertó algo que se llama conciencia, en la mente y en el corazón. Al revés, en la mente y en el corazón. Mire, todo ser humano tiene conciencia. Entonces Dios ha revelado su voluntad en gran detalle a algunos hombres por medio de los mandamientos escritos en la Biblia, pero también le ha revelado su voluntad a todos los hombres de una manera general por medio de la ley que Él ha escrito en el corazón de ellos. Dios ha escrito su ley en su corazón, no toda la ley, pero parte. Por eso es que Dios dice, el necio dice en su corazón. ¿Por qué? Porque todo ser humano, mire, desde las religiones más antiguas, siempre buscaron tener a un Dios. Hicieron mal, adoraron a lo que no era Dios. Pero ellos sabían de que esta silla no sale por arte de magia. Alguien la tiene que haber creado. Por eso tenga mucho cuidado con la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución parte también de lo que se llama la teoría del Big Bang. ¿Y cuál es la teoría del Big Bang? Hubo un momento en que hubo una gran explosión y que de ahí salieron todas las cosas. Vamos a poner que hubo ese Big Bang, pero alguien tiene que haber producido ese Big Bang. Las cosas no salen por así, no por el azar. Alguien las crea, alguien las diseña. Todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que existe, fue creado, fue diseñado, fue planificado por el Dios Todopoderoso. Y todo está sustentado bajo las órdenes del Dios Todopoderoso, el Creador, el Soberano. Entonces, mire, las leyes del universo están dadas por alguien. Alguien tiene que haber dado las leyes del universo, la ley de la gravedad y las demás leyes que le enseñan en la física. Tiene que haber habido un dador de las leyes de la física. Nadie puede haberlas creado. Esto no sale por el azar. Mire, la misma física enseña que tiene que haber un dador de la ley de la física. Y no fue ni Newton, no fue ni Einstein, no fueron ni los grandes matemáticos, fue Dios. El gran profeta, el gran hombre de Dios llamado Job, tiene una inspiración de parte de Dios, dice, la tierra cuelga
sobre la nada. Y él escribió hace 2000 años atrás. Hoy sabemos que la tierra no está montada en una tortuga como pensaban hace 300, 400, 500 años atrás o 1000 años atrás. Que ahí estaba el dios Atlas sosteniendo la tierra. No, la tierra cuelga sobre la nada. ¿Por qué? Porque hay la ley de la gravedad. Porque Dios puso un eje invisible sobre la tierra, la cual orbita alrededor del sol y gira bajo su propio eje. Y la tierra tiene diferentes movimientos. Todos están establecidos bajo leyes físicas. Ahí usted ve al Dios que servimos. Por eso nadie puede negar a Dios. ¿Por qué? Porque la ley le fue dada en el corazón. Mire lo que dice. Mire, para que usted vea esto. Lucas capítulo 12. El verso 47 y 48 dice así. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué es lo que le quiero decir con este versículo? Dios nos dio la ley o su revelación por su palabra. También mucho de la revelación de Dios está en su creación, pero la ley fue dada de una u otra manera en el corazón del hombre. Es decir, que todo ser humano, mire, todo ser humano ha tenido que ser una mínima revelación de que hay un creador, de que hay un Dios, y que ese Dios es bueno, de que ese Dios no le gusta el pecado. Entonces, todos, cada ser humano, conforme a la revelación que le ha sido dada, un día va a ser juzgada. Hay que dice que al siervo se lo va a juzgar conforme a lo que se le haya dado. A quien más se le da, más se le demandará. Nosotros, que tenemos la Biblia, y gracias a Dios tenemos la Biblia completa, como se le podría decir, tenemos la revelación para la humanidad de manera completa en las Sagradas Escrituras, tenemos mucha mayor responsabilidad. Si usted no lee la Biblia, está haciendo mal y no entiende, ore, busque de Dios, congréguese, persista, y poco a poco Dios comienza a encajar las cosas como un rompecabezas que al principio dice, ¿y ahora qué hago? Pero usted dice, ahora ya sé lo que significa. Hemos estado estudiando, no sé si usted ha seguido conmigo, la serie del libro del Cantar de los Cantares. Un libro que habla sobre el matrimonio. Es un libro sumamente complejo. Yo cuando me metí en esa tarea, yo dije, ¿y ahora qué hago? Señor, capacítame. He escuchado a un pastor, leía un comentario, leía un libro sobre el matrimonio, etcétera, etcétera. Me metí en camisa de once varas, pero gracias a Dios pude concluir esta serie de estudios. No digo que ya me sé todo Cantares, no, pero aprendí algo nuevo. He leído muchas veces el libro de Cantares, tenía ciertas bases, pero ahora sé un poco más de lo que antes sabía. Entonces cuando usted lee y lee, pero sobre todo aplica, usted llega a un conocimiento de Dios. Ahora, mire, usted como siervo de Dios, le ha sido dada la ley. ¿Qué vamos a hacer con la ley? Mire lo que nos dice, vaya segunda a Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos está después del libro histórico de Hechos. Hechos está después de los Evangelios. Romanos capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos aquí en Romanos. Romanos capítulo 2, del verso 12 al 15 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, estamos hablando de la ley dada en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la ley perfecta de Dios en esos 10 mandamientos,
Dice, porque aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque la ley está en el corazón, recuérdese. Mostrando la obra de la ley escrita. Mire, ¿dónde está escrita la ley? En sus corazones. Porque ¿a quién le gusta que le mientan? Dígame, a mí me encanta que me mientan. A nadie me gusta que me mientan. Entonces usted le dice al hijo, no mentirás. Porque aunque usted no sepa de la Biblia, nunca haya abierto la Biblia, porque no me gusta que me mientas. Si tú me mientes, te castigo. Usted ya está dando ley, aunque no tenga la ley dada por Dios. Porque la ley ha sido escrita en su corazón. ¿A qué mujer le gusta que el marido le engañe? Nadie, lo cierto. ¿A qué marido le gusta que la mujer le engañe? A nadie. Aunque por ahí andan con la poligamía y hasta cogen la Biblia. Esas eran costumbres paganas que a nadie le gusta. Entonces, por eso es que, aunque la gente no tenga ley, cuando van ante el sacerdote y si usted le promete o ante el juez, usted promete amarla, serle fiel, etcétera, etcétera, es una ley, aunque no tienen la ley moral de Dios, aunque no tengan conocimiento de la ley de Dios. A nadie le gusta que le maten un familiar, entonces no asesinarás. Pero todo eso nace del corazón de Dios y de una u otra manera está escrita en el corazón de los hombres. Ellos, aunque no tienen la ley moral de Dios, son para sí mismos ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ay, rompí un frasco de vidrio. El gato, el perro, el chivo, aunque no hay ni chivo en la casa. Hubo terremoto, mami. Hubo temblor, no sintió el temblor. La madre me dice, ahí estás mintiendo al niño. Y él sabe decir, estoy mintiendo, mamá. No caiga, todos hemos caído en la mentira. Oiga, así que la mentira es tremenda. Por eso tenemos que ir a los pies de Cristo. Tenemos que ir a los pies de Cristo y tenemos que dejar que Él nos transforme, que Él nos juzgue, pero también que Él nos transforme, que Él nos confronte. Todos los seres humanos, sin excepción, quedan sin excusa en el día del juicio. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende según nuestro razonamiento. Ahora quiero decirle que nuestra conciencia no es un árbitro perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia muchas veces es afectada por las ideas, pensamientos, doctrinas del mundo. Por eso su conciencia tiene que ser purificada por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo y alumbrada por la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí mismo en Romanos capítulo 1, el verso 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie podrá decir en el día que estemos ante Dios, ay, es que a mí no me predicaron, tal vez no le predicaron el Evangelio. No le hablaron de Jesús, pero en su corazón había alguien que le decía, hay un creador. Mire lo que hace la gente cuando va a robar. El que va a robar primeramente está, que no quiere que lo vea, pero no sabe que hay alguien que lo está. Hermano Junior, aquí no está hablando a gente que tiene conocimiento. Porque está hablando a una iglesia. Sí, está hablando a la iglesia, pero si usted lee el libro de Romanos, usted ve que Pablo, él dice en su exposición del Evangelio, porque Romanos es la más grande exposición del Evangelio, en el sentido de una explicación del Evangelio. Pablo acusa a judíos, a romanos, a todos. Por eso es que luego dice, por cuanto todos pecamos. Entonces, aunque es verdad, estaba hablando a la iglesia, especialmente a los hermanos de Roma, Pablo le dice que los no cristianos, tanto judíos como griegos o gentiles, ellos han tenido revelación de Dios, porque como dice el salmista, los cielos cuentan. Oiga, un científico debería ser la persona que más le debería creer a Dios, porque la ciencia indubitablemente enseña de que hay un creador.
de que hay alguien todopoderoso. Las leyes de Dios son perfectas. ¿Cómo fuera el mundo si las leyes no fueran perfectas? Estoy hablando de las leyes que sustentan nuestra creación. Oiga, hace rato que el planeta estuviera destruido. Días atrás, creo que fue en este mes, no sé a cuántos kilómetros, un cometa estaba pasando por la Tierra. Y todo eso tiene un balance. Hay alguien que está sustentando. Póngase que ese cometa anduviera como le diera la gana, no tuviera un eje, no tuviera una órbita. Hubiera chocado con Marte, con Mercurio, con Júpiter, un pedazo de eso hubiera salido volando ya hace rato que nuestra Tierra no existiera. Pero todo está bajo el control soberano de Dios. Aún este mundo pecador nos dice, pero si este mundo tanto horror que se hace. Aún en este mundo pecador, Dios sigue siendo el rey. Y Él es el legislador. Nos ha dado leyes físicas, morales, civiles, penales. ¿Qué dice el gran salmista? La ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. Busque la ley de Dios, porque la ley lo va a confrontar con su pecado, pero la ley le señala a alguien que le redime del pecado y le permite que usted cumpla la ley a cabalidad. Pero Dios es el juez. Todas las criaturas pueden tener la seguridad de que Dios los va a juzgar conforme a las normas más estrictas de su justicia y equidad. Se debe reconocer siempre que el juicio de Dios al hombre no es injustificado, no es un juicio cruel, sino es una consecuencia inevitable de su santo y de su justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. ¿Por qué? Porque un Dios que renuncia a juzgar la maldad no sería un Dios bueno. No sería un Dios justo. Una creación donde la maldad no puede ser frenada, donde la maldad no fuera juzgada, se destruiría a sí mismo. Por eso es que Dios tuvo que mandar el diluvio. Porque si Dios no enviaba el diluvio, al pobre Noé se lo comían vivo o lo hacían otro perverso, y la humanidad hubiera llegado a su fin. Por eso es que Dios tuvo que barrer. Le dio oportunidad, le dio por casi 1000 años. Porque Dios hizo que nazca un hombre llamado Matusalén. Cuando él muera vendrá. ¿Qué vendría? Un juicio. Le dio un hombre llamado Noé que por 120 años aproximadamente le dijo, va a venir un diluvio. Ese hombre se dio una tarea única en su tiempo. Construir un arca, un barco. Un hombre con su familia. Vamos a ponerle 4 hombres. Por eso es que se demoraron casi como más de 100 años. Y en todo ese tiempo Dios le dio oportunidad. Cuando ya entraron los animales, solamente analice. Para mí yo me gozo siempre cuando, solamente ver que viene un oso y se mete en una construcción. Mira, ¿aquí qué está pasando? Luego viene, qué sé yo, animales de la creación. Para que usted sepa, en el tiempo de Noé existían los dinosaurios. Lea el libro de Job. El libro de Job habla acerca de unos animales únicos. El hombre convivió con los dinosaurios. Si alguien se ha visto la gran película Jurassic Park, Jurassic World, la cosa no fue así. ¿Existieron esos animales? Claro que existieron. Claro. Pero esos animales, muchos de ellos fueron extinguidos en el diluvio. ¿Por qué? Porque debido al pecado, esos animales también fueron afectados. ¿Y Dios qué hizo? De ciertas especies mantuvo. Entraron los animales más pequeños y otros todavía existen en las profundidades del mar. La Biblia dice el Señor, podrás tú sacar al Leviatán, la serpiente tortuosa. Y cuando usted analice el libro de Job, usted va a aprender que ese Leviatán tiene características como las de un dragón. Está hablando de las características de un dinosaurio. Muchos de esos animales es muy probable que todavía existan en las profundidades. El ser humano, con toda la ciencia que tiene, ha llegado a la luna, pero no ha podido llegar a lo más profundo de los mares. ¿Por qué? Porque el mismo mar no se lo permite.
Entonces todo fue creado por Dios. Oiga, ver eso y que la gente no haya querido entrar en el arca, aunque sea por curiosidad. Y después de que entraron todos los animales, Dios le dio una semana más a la humanidad de Noé. Pero no entraron. Y después de un momento se cerró el arca, se cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio universal. Antes de Noé, la tierra era una sola masa. Y eso enseña la historia, le enseña la geografía. La tierra era una sola masa conocida como la Pangea. Después del diluvio, la tierra se separó. Hubo la separación de los continentes. La Biblia dice que cuando hubo el diluvio, las fuentes de la tierra se rompieron. Fueron como que hubieron terremotos. Las placas tectónicas se soltaron y salió agua. Y ahí comenzó a haber la separación de la tierra. Porque cuando usted va a Génesis 1, dice que Dios unió toda la tierra en una sola porción. Al principio era solamente una sola parte de tierra y todo lo demás agua. Pero con el diluvio, una reestructuración en la forma de la tierra. Se formaron los continentes, se formaron las cordilleras, se formaron muchas cosas. Oiga, la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, habla sobre ciencia. La Biblia es perfecta. Hay indubitable información de que existió un diluvio universal. La mayoría de las diferentes culturas, aunque no sean culturas judeo-cristianas, aunque no hayan tenido al Dios de Abraham, de Isaac, hablan de que hubo un diluvio universal. Casi la mayoría, los aztecas, los mayas, los de las culturas de Europa, de China, etc., hablan de que hubo un diluvio universal. La tierra, en toda parte de la tierra, aún en las montañas, aún en el monte Everest, hay restos de sedimentos del mar. ¿Y cómo puede haber restos del sedimento del mar en el monte Everest si está lejos del mar? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta el monte más alto fue cubierto. Yo no sé si en ese tiempo el Everest era el más alto o era el más alto el monte nuestro, que es el volcán del Chimborazo. Porque hoy por hoy el Chimborazo es el punto más cercano al sol de nuestro planeta. Pero yo no sé. Lo que le quiere decir que lo que dice la palabra de Dios, la ley que usted ve es perfecta y Él es el que está observando a la tierra, el Dios que está arriba, el Dios todopoderoso. Él es el observador omnisciente. Nada hay oculto para Dios. Cada criatura, cada pensamiento es como que está un libro abierto delante de Dios. Dios no solamente sabe todos los hechos, sino que también los interpreta con perfecta sabiduría, con absoluta fidelidad. No hay la más mínima diferencia entre el conocimiento y la realidad de Dios. Lo que Dios sabe lo que va a pasar de aquí a una hora. Y Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Él ya lo tiene todo bajo su pensamiento. Porque Él es un observador, pero un observador omnisciente. Todo lo sabe. La omnisciencia de Dios no solamente aprueba que Él es digno de juzgar su creación, sino que también garantiza. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno digamos que a mí me estén juzgando por un homicidio, llega la parte acusadora y llega la parte defensora y también está el fiscal y está el juez. Pues tanto la parte acusadora, que serían dos partes, el fiscal y la parte acusadora, y la defensa, tienen que presentar pruebas. Entonces, aunque digamos esa persona haya cometido humanamente el crimen perfecto, y él dice no hay pruebas, el día que esté ante Dios, Dios le va a decir, mira, el día que tú cometiste eso, te levantaste a tal hora, desayunaste tal cosa, hiciste esto, tenías los materiales, todo esto, ¿quieres las pruebas? Aquí están. Él le va a mostrar las pruebas. Hoy se utiliza la videocinta, el cassette, tantas cosas para tener pruebas. Dios no necesita de eso. Pero si Dios quiere, Dios le presenta en un video
como Él hizo el hecho. Nadie podría decir, yo no hice esto. Dios tiene toda la verdad, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Si usted jugara al póker con el Señor, y estoy hablando en son de broma porque Dios no se mete en esas cosas, Él siempre ganara. Él conociera su mano. Nadie le puede engañar. Recuérdese que ¿qué le dijo Pedro, Ananías y Zafira? ¿A quién has querido mentir? No a los hombres, sino a Dios. Y a Dios nadie le puede mentir. Dios garantiza que sus juicios siempre serán perfectos y Dios nos va a juzgar conforme a su conocimiento de todos los hechos. Mire lo que dice, hace un rato hablábamos de Job, en el capítulo 37 de Job, el verso 16. Job declara lo siguiente. Bueno, aunque estas palabras no son propiamente de Job, sino de un hombre llamado Eliú. Eliú declaró lo siguiente, 37, 16 del libro de Job. ¿Por qué están calientes tus vestidos? Verso 16 que diga, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Mire, la sabiduría de Dios es perfecta. Es decir, que Él nunca va a decir algo que es falso. ¿Has conocido tú las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Mire, aunque Eliú no sabía del clima, del estudio de las nubes, hoy los que estudian todos esos fenómenos han catalogado que hay diferentes clases de nubes, por su forma, por su composición, por su carga, creo que es la carga electromagnética, no sé si estoy bien. Pero hay diferentes tipos de nubes. ¿Y qué le dice Eliú? Mira, ¿has tú podido diferenciar entre una nube y otra? Pues hay alguien que sí puede diferenciar, porque Él es el creador de las nubes. Es Dios. Pues ese Dios que sabe diferenciar las nubes es un Dios en sabiduría perfecto. Es decir, que Él sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué más nos dice la Biblia? Mire lo que nos dice más adelante en el libro de los Salmos. Después de Job está Salmos. El Salmo número 147, el verso 4 y 5, dice así. Él cuenta, mire, el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Dios es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Mire cómo es el entendimiento de Dios. Es infinito. Vamos a leer, hermana Isabel, si me puede ayudar con Isaías. Vaya un poquito más adelante. Isaías 40, el verso 28. Isaías 40, el verso 28. Y hermano Freddy, usted vaya a Proverbios. Vaya usted a Proverbios capítulo 5, mi hermano Freddy. Isaías 40, verso 28, mi hermana Isabel, si puede dar lectura. ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Mire, y su entendimiento no hay que lo alcance. No sé si a usted le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, y mayormente si usted estuvo estudiando en la universidad o cuando estaba en el colegio dando los exámenes de grado. Oiga, que a uno le dolía la cabeza de tanto estudiar. Uno se cansaba, se fatigaba. Llegaba uno a un punto que yo me recuerdo cuando estaba en mi primera universidad, yo andaba como zombie. Porque examen de esto, trabajo de esto, y ya no daba. Pues Dios no le pasa eso, Dios no se cansa, no se fatiga. Porque Él tiene un entendimiento infinito. Mire que Él cuenta las estrellas. Oiga, hay billones de estrellas y a cada una le llama por su nombre. Mire, los humanos han tratado de ponerle nombre a las estrellas y cada vez le están poniendo a esta estrella, a esta galaxia. Dios las conoce a cada una de ellas. ¿Por qué las creó? ¿Cuánto más nos conoce a nosotros? Todos nuestros cabellos están contados delante de Él. Su entendimiento es infinito. Hermano Freddy, Proverbios capítulo 5, verso 21. Porque los caminos del hombre están
juzga todas sus veredas. Mire, los caminos, Él está considerando, mire, todo lo que hacemos, Él lo está considerando, lo está viendo. ¿Qué dijo también Job? Mire, similar a lo que dice el hermano Freddy allá en Proverbios, pero Job en el capítulo 34, el verso 21 al 23 dice así: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues el hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Todo está delante de Dios. Algo similar también lo dijo el gran profeta Jeremías en el capítulo 17 de Jeremías, el verso 10. Dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Entonces, mire, Él es el observador perfecto, omnisciente, pero además de eso Él es el juez divino. Él es un juez divino, es Dios juzgándonos. Esta palabra juez traduce una palabra en hebreo llamada shafat. Y esto significa juzgar, gobernar o tomar una decisión. Por ejemplo, si usted va a Génesis 18, capítulo 18 de Génesis, el verso 25. Mire lo que nos dice Génesis 18, verso 25. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Aquí usted lo ve a Abraham implorando, abogando a favor de los sodomitas y de los de la ciudad de Gomorra. Y ¿cuál llegó a ser el trato? Que si habían 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, en 2 ciudades, Dios no iba a enviar su juicio. Lamentablemente, la maldad en esas 2 ciudades había llegado hasta un límite que Dios tuvo que aniquilarlas. Dios sabía que Abraham iba a abogar, Dios quería que Abraham abogara, y ese es nuestro deber. Nosotros, por ejemplo, usted abogue por Ecuador. Señor, ten misericordia de nuestro país, tanta maldad que estamos viendo. Pero eso también lo confronte a usted a predicar las buenas nuevas de salvación, porque lo que necesita Ecuador hoy, mañana y siempre es un mensaje que le diga: arrepentíos y cree en el Evangelio. Eso es lo que necesita Ecuador, y vendrá el cambio, vendrá un tiempo diferente. Y ya Ecuador lleva 127 años en que el Evangelio se ha predicado, y son pocos los que han venido a Cristo. Y los muchas veces no practican la palabra como debe de ser. El juez de toda la tierra, mira, ahí usted ve esa palabra juez. Está hablando de ¿cuál? De aquel que juzga, que gobierna, que toma una decisión. Y note que Dios no tiene una jurisdicción limitada, sino que Él dará el veredicto final acerca de todo ser humano. ¿Qué le dice? El juez de toda la tierra. A veces, ¿qué dicen los jueces? Esta no es mi jurisdicción. Yo no soy juez en lo civil, yo soy juez en lo penal. Dios no tiene ese problema. Él es rey, Él es legislador, Él es juez. Tiene todos los poderes. Por eso es que Él debe acaparar con un buen sentido. Él debe sostener. Él es el único que puede tener todos los poderes. Porque Él es primeramente todopoderoso, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es amor, porque Él es justicia. Pero también en el Nuevo Testamento quiero hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque recuérdese lo que ya le he dicho en anteriores enseñanzas. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está en hebreo. En el Nuevo Testamento está en griego. En griego la palabra juez es la palabra que se traduce, o la palabra juez traduce la palabra grites. Es una palabra griega, del griego koiné, de un griego que hoy ya casi no se habla. Por eso no piense que así se pronuncia. Yo la pronuncio como la encuentro, grites. Pero no sé si esa es la verdadera pronunciación. Pero esta palabra grites venía de un verbo, el verbo crino. Y esta palabra que significa juzgar, decidir, también hace un enfoque, un énfasis en la jurisdicción, que Dios no tiene límite. Por ejemplo, si usted va a Hebreos capítulo 12, para que usted me pueda comprender mejor lo que le estoy explicando. Hebreos capítulo 12, el verso 23 dice así: a la congregación de los primogénitos
que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire lo que nos está presentando el escritor de Hebreos, que Él es el juez ¿de qué? De todos. Entonces aquí el escritor está haciendo un énfasis. El énfasis es que la jurisdicción de Dios no tiene límite, ni espacial ni temporal. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el escritor. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes están inscritos en los cielos? Están aquellos que están en el libro de la vida. Los que ya murieron, los que viven hoy, y si Cristo todavía no viene, y en el futuro, los que serán salvados. Ellos estarán inscritos en el libro de la vida, presente, pasado, futuro. Ahí usted ve que no hay límite temporal para Dios, pero tampoco no hay un límite espacial, porque dice, a los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, dice, en los cielos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados en la tierra. Entonces usted ve que Dios no tiene un límite. Dios ya determinó su juicio sobre los ángeles. Y nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Dios nos va a dar ese privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no murió por los ángeles, Jesucristo? ¿Por qué? Primeramente porque Él en su voluntad soberana así lo decidió. ¿Y por qué? Porque Dios a los ángeles le dio privilegios que a nosotros no nos ha dado. Los ángeles ven cara a cara a Dios. Tienen una relación mucho más íntima porque ellos habitan en el cielo. Y porque en el cielo no entra nada corrompido. Entonces cuando el ángel Luzbel y los ángeles que cuando él estaba se revelaron, ¿qué Dios hizo? Dios ya dio un juicio. Ustedes han sido separados para siempre de mi gloria. Perdieron la calidad de ángeles, no porque Dios les haya quitado, sino porque ellos rechazaron la gloria de Dios. Porque la gloria de los ángeles no es propia. La gloria de los ángeles era la misma gloria de Dios en los ángeles. Ellos al desechar a Dios, desecharon la gloria de Dios y dejaron de ser ángeles y se convirtieron en ¿qué? En demonios. Y por eso es que ellos perdieron. Y por eso es que Cristo no murió por los ángeles. Pero Cristo sí murió por la humanidad, porque nos hizo menor que los ángeles, nos dio la cobertura de la tierra. Y porque nosotros de una u otra manera fuimos seducidos por aquel ángel llamado Luzbel. Claro que también somos seducidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso Dios nos ha dado su ley escrita en nuestros corazones y dada en la palabra. Y un día compareceremos ante Él. Él es el juez justo, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. ¿Qué dice el salmista? Mire lo que dice el Salmo 7, el verso 11. Si alguien encuentre de lectura el Salmo número 7, verso 11, mientras yo voy a leer dos pasajes más. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, Dios es juez justo y Él está airado contra el impío. ¿Por qué está airado? Porque ellos rechazaron. Porque la ira de Dios se revela contra los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la gloria de Dios. Rechazaron la revelación de Dios. Rechazaron la justicia de Dios. La ira de Dios es una ira buena, justa, proveniente de su amor. Porque si el hombre no se airara contra la tierra de una manera justa, el hombre hace rato hubiera destruido la creación de Dios. Dios está airado contra los seres humanos que no le obedecen. Usted antes de que no tenía a Cristo, aunque usted tal vez en su religión o en su pensamiento usted buscaba a Dios, usted era hijo de la ira. Pero ahora por medio de Cristo usted pasó de ser hijo de la ira a ser hijo de Dios por adopción. ¿En qué sentido de adopción? Porque somos hijos de Dios por nuevo nacimiento, sino porque Él nos predestinó.
Él nos ha predestinado ¿para qué? Para que un día estemos junto a Él, reunidos con los millares de ángeles en su morada celestial. Para eso Él nos adoptó. No solamente para darnos el nombre de hijos, sino para llevarnos a casa de papá, a casa del Dios Todopoderoso. Esos son los beneficios que ahora usted tiene. Pero mire, Él es el juez de toda la tierra. ¿Y qué nos dice? Pablo le dice esto a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta, verso 8, dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, para usted está preservado un premio. Ya mismo quiero terminar con eso el mensaje, pero quiero leer un último pasaje en Isaías capítulo 30, verso 18. Isaías 30, verso 18 dice lo siguiente así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Mire, Dios tiene piedad es paciente y piadoso para con nosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían, todos los que confían en Él. Mire, ahí usted ve también una palabra que habla acerca de que Él es justo. Esta palabra que denota justicia es la palabra mishpat en el hebreo. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que su justicia proviene de que Él es un juez, de que Él es un legislador o es un rey. Es decir, que el gobierno de Dios es justo, sus leyes son justas, sus juicios son justos. Y la justicia caracteriza todos los aspectos del reino de Dios. Por eso es que Jesús nos dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de la justicia de Dios se ha acercado. Es decir, que un día, y con esto termino, este es el tercer punto del mensaje, la certeza del juicio. La cultura moderna, ¿qué enseña hoy? No te preocupes por eso del juicio divino. Vivimos en una época de un relativismo moral. La gente, cuando habla de Dios, otros ya se le burlan, lo ridiculizan, como que si fuera un ser primitivo. No lo diga con orgullo, dígalo con humildad cuando alguien lo quiera ridiculizar. Amigo, sería necio, sería tonto de que yo no crea que hay un Dios todopoderoso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El creador, el sustentador, la física lo avala, la creación lo avala, la historia lo avala, pero sobre todo lo avala la palabra poderosa de Dios, que es viva y eficaz. Es el único libro en toda la historia que ha transformado, que ha cambiado vidas. No hay otro libro como la palabra de Dios. Y un día todos vamos a tener que comparecer ante el juez justo. Apocalipsis capítulo 21 o 20 que diga. Dice lo siguiente, y quiero con esto cerrar este mensaje. Habría mucho de qué más hablar, pero por el tiempo. Pero dice Apocalipsis capítulo 20, y esto es algo muy serio, que ya está hablando acerca del juicio final. A veces muchos no quieren predicar esto, pero esto es parte de la Biblia. Dice en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los hombres van a ser juzgados según sus obras, como han sido registradas. Los únicos que serán salvos de aquel día. Quiero que me entiendan, y no quiero alargarme porque sería otro tema y sería una serie de estudios. Dios tiene diferentes juicios. Hay un juicio que va a ser sobre las naciones, ha jugado a los ángeles, las naciones, etc. En cuanto a la humanidad, hay dos juicios. Uno para salvación, o no tanto para salvación, sino que todos los que tengan ese juicio
son salvos. Pero hay un juicio de encarnación y de condenación. El que usted ve allí en Apocalipsis es un juicio de condenatorio, es el gran juicio ante el trono de justicia, ante el trono blanco de Dios. Todos, absolutamente todos los que estén en ese juicio serán condenados. Usted y yo no vamos a estar en ese juicio. Si hemos recibido a Cristo, si amamos a Cristo, si caminamos con nuestras fallas, pero vamos a ver que también es nuestro abogado. Entonces Él nos levanta, nos dice: yo te enseño a caminar en la ley que yo he dado, porque yo soy el legislador de la ley. Yo te enseño a amarme como tu rey soberano, porque yo soy el creador tuyo, el que te formó. Yo quiero que tú me ames como el juez justo, pero quiero decirte que tú no vas a comparecer ante el gran trono blanco. Tú comparecerás ante el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no va a ser un juicio condenatorio, sino que va a ser un juicio de recompensas. Si usted hizo algo para la gloria de Dios, usted tendrá recompensa. Pablo, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, él miraba hacia adelante y dice: me espera una recompensa, la corona de justicia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, que lo estudiamos hace creo que como 2 años atrás, o 1 año atrás, y usted, a veces la gente no quiere Apocalipsis, me da miedo. Ay, la lea ese Apocalipsis, es hermoso. Es difícil, como todo libro, y es sumamente complejo. Pero cuando usted lee el capítulo 2 y 3 dice: al que venciere, yo le daré esto. Al que guardare y venciere, yo le daré esto. Hay recompensa. Y si usted tiene a Cristo, ya tiene una recompensa. Tiene la vida eterna. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Es decir, que usted puede confiar en Cristo, porque su obra perfecta de salvación ha sido hecha a favor de usted. Quiero que concluyamos reflexionando este mensaje. Este mensaje es para confrontarnos, para hacernos reflexionar nuestra relación con Dios. Si hemos verdaderamente aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como dice Pablo, que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. No estamos bajo condenación. Caso contrario, si no tenemos a Cristo, compareceremos ante Jesucristo. La Biblia declara que el juez de toda la tierra, la persona de las 3 personas que forman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que va a ser el juez de toda la tierra es Jesucristo. Él es nuestro abogado, pero también Él es el rey, Él es el juez, Él es el legislador. Él va a ser el juez de toda la tierra, porque Él nos dio la salvación. Es verdad que la salvación proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se ejecutó en Cristo. El que rechazó la salvación de Cristo, Él mismo escogió eterna condenación. Por eso, hable de Cristo a su familiar que lo ama, aquel amigo del trabajo, aquel que no quiere recibir a Cristo, porque nuestro deber es hablar acerca de que hay 2 caminos. Uno de salvación eterna y uno de eterna condenación. Escoja a Cristo como su Señor y Salvador. Y recuerde, como hemos visto en esta enseñanza, que Jehová es el juez de toda la tierra. Jehová es el juez, Él es el legislador, pero también Él es nuestro Salvador. Amén.